Bueno, bien. Entonces, lo primero que uno hace es que cuando ustedes abren Rhino, aquí les van a aparecer unos, unos templates, ¿sí? Esos templates, o a qué se refieren, digamos, esos templates. Esos templates tienen que ver con eh, los diferentes tipos de o sistemas métricos que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, objetos grandes en centímetros, objetos grandes en pies, objetos grandes en pulgadas, objetos grandes en metros, milímetros, bueno, todo eso. Y aquí ustedes ven también que dicen objetos pequeños en centímetros, ¿listo? Entonces, para este caso lo que vamos a hacer es coger este modelo que es objetos grandes en centímetros. Ustedes simplemente le dan doble clic ahí y ahí se les va a abrir la interfaz. Nosotros alcanzamos a ver la semana pasada como la ubicación de la interfaz y yo les estoy explicando acerca de las diferentes vistas, ¿no? O no, no alcanzamos a ver nada. Sí, profe, nos explicaste todo eso. Listo, vale. Entonces, bueno, vamos a hacer en esta semana, vamos a desarrollar un ejercicio para aprender pues ya cómo es el manejo, algunas de las cosas que hay acá, ¿sí? Algunas de las herramientas que hay acá. Entonces, recordando pues algunas cosas que les dije la semana pasada en la barra de comandos, pues particularmente digamos aquí en Mac, uno tiene aquí, bueno, ya me acordé del tema, lo que pasa es que el video está grabado en el otro computador, porque ustedes lo vieron, ustedes vieron fue lo que, mejor dicho, la anterior clase se las presenté fue en el otro computador con el Windows, ya me acordé, listo. Bueno, en Mac la variación es básicamente esta. Los comandos están ubicados acá en toda esta parte. En Rhino en Rhino del Windows solamente se presentan en dos líneas. Entonces, en esas dos líneas que se presentan, se distribuyen aquí. En este sentido, digamos que la distribución es muy parecida porque aquí se encuentran todos los comandos relacionados con las líneas, ¿sí? Dibujos de. Aquí están los relacionados con las superficies, los relacionados con los objetos tridimensionales. Ya esto tiene que ver pues con comandos de edición, ¿sí? Hasta por aquí abajo, hasta estos tres. Estos son los de mallas poligonales y entonces los que vienen de edición son este que es unir superficies o unir líneas, descomponer esas líneas, este que es cortar las líneas y borrarlas o separarlas, agrupar y desagrupar, puntos de control, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, por allá en la semana 5 de clases más o menos, objetos de texto, mover, copiar, rotar, escala y finalmente todas estas de acá son algunos modos de visualización y herramientas complementarias a las figuras que yo tenga acá. Bien. Esto que hay aquí son los snaps. Les explicaba la semana pasada que era como una especie de las ayudas cuando uno le da control V en Illustrator, que salen como unas, digamos, unas flechitas o unas indicaciones que son como de color fucsia. Y cuando uno se está acercando, digamos, a un punto, entonces el mouse se jala hasta allá, hasta ese puntico y todo eso. Y bueno, estas son las cuatro vistas, las que les explicaba, las tres vistas ortogonales y la vista de perspectiva. Entonces, bien, vamos a hacer un ejercicio. Ese ejercicio, la plantilla, una vez aquí para que vayamos utilizando eh, la página. Ese ejercicio está aquí en esta parte de los recursos de trabajo en clase. Entonces ustedes se meten acá y se van a meter aquí donde dice destornillador y es esta plantillita. ¿Listo? Esa plantillita, bueno, esa plantillita ustedes simplemente la van a descargar, aunque la vamos a aprender a hacer, pero por si de pronto se quedan atrasados en el tema haciendo la plantillita, pues ahí la vamos a. Entonces, es esta plantilla, es esta lineecita que ustedes ven ahí. Un momentico porque creo que este archivo está en milímetros, si no estoy mal. Sí, efectivamente. Bueno,
Yo igual le voy a dar las medidas y lo voy a pasar aquí lo que tengo abierto en el menú ventana. Tengo abierto el que abrí primero en centímetros y está la plantilla que fue el que acabé de descargar. Entonces, primero, una cosa acá. Por ejemplo, cuando yo ya tengo un objeto hecho, ¿sí? Ese objeto, si yo lo quiero medir, entonces utilizo este comando. Denme un segundito, muchachos, que le cambio las pilas al mouse. Un momentico, yo paro aquí la grabación. Es que ya se está desconectando a cada ratico y entonces eso es bastante molesto. Listo, vamos a ver si ahora sí me funciona. Bueno, ahora sí. Listo, entonces si yo quiero, por ejemplo, saber qué medidas tiene cada una de estas líneas, entonces lo que hago es seleccionar este comando. Este comando en la interfaz de Windows no lo van a encontrar aquí, sino que lo van a encontrar como por este lado de acá. O sea, está la barra de menús, luego está la barra de comandos y debajo de la barra de comandos, si está en la primera pestañita, lo van a encontrar como por aquí, al lado como de unos piñoncitos, de un piñoncito de color amarillo. Entonces, cuando ustedes abren esto, lo que se van a encontrar son todas estas opciones que me permiten generar las dimensiones, líneas de dimensiones. Yo aquí puedo escoger líneas de dimensiones verticales o horizontales, o las puedo coger solamente horizontales, solamente verticales, oblicuas, rotadas, en ángulo, o sea, líneas de ángulo, cómo medir un ángulo, dimensiones de radios, diámetros, bueno, aquí hay un montón de cosas. Para este caso yo voy a escoger el primerito, que son las líneas dimensionales, y esta ventanita que ustedes ven acá hace las veces de la barra de comandos, es decir, de la barrita que ustedes ven aquí en Windows, ¿sí? Que ven posicionada acá. Entonces, cuando yo le doy clic a la herramienta, él me dice, listo, ¿dónde quiere colocar usted la primera dimensión? Entonces, mire, aquí yo tengo un snap, un object snap, que son las ayudas, pues, para, como esas imanes para traer el mouse. En Windows, estas ayudas aparecen aquí abajo. Entonces, si a usted no le aparece aquí abajo, más o menos por esta posición de aquí, hay un textico que dice Object Snap, o dice OSNAP, ¿sí? Esa es como la abreviatura, es un chulito, un botoncito. Entonces, cuando usted le da clic ahí, automáticamente sale esta barrita, sale aquí abajo. Entonces, usted le dan clic aquí en Final. ¿Qué hace Final? Final lo que hace es que me permite que el mouse detecte los puntos finales o las esquinas de una línea. Entonces, por ejemplo, mire que si aquí yo acerco el mouse, automáticamente él se pega ahí al punto final. ¿Sí? Viene ahí, pum, se pega. Recuerden que este zoom se hace con control, clic derecho hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarme, recuerden que es Shift, presionado, clic derecho y jalo, ¿sí? Con el mouse. Lo mantengo presionado. Entonces, bueno, mire lo que voy a hacer. Él me dice cuál es el primer punto de la dimensión. Entonces yo chuleo aquí donde dice final, le doy clic ahí, luego otra vez me dice acá el segundo punto de la dimensión, lo coloco ahí, hago un clic izquierdo y arrastro hacia afuera. O sea, suelto el clic y arrastro el mouse. Entonces mire, ¿qué quiere decir esto? Que esta liniecita de aquí a aquí mide 18 unidades. En este caso, como estamos hablando de un archivo que está en milímetros, pues estamos hablando que esto mide 18 milímetros, ¿correcto? Si ahora voy a generar de aquí a aquí otra medida, entonces tengo que volver otra vez acá a seleccionar este, vengo y le digo final aquí, final acá, arrastro y establezco la medida y listo. Bien, en este caso esto mide 50 milímetros. Mire que si yo quisiera sacar todas las medidas de todas las demás cosas, pues constantemente tendría que hacer esto. Pongo acá, tan, sí. Tengo que hacer el viaje cada vez que vengo de aquí a acá y arrastro hasta arriba y así sucesivamente.
Entonces aquí hay un detalle y es que para que ustedes constantemente no estén yendo aquí a coger cada vez que necesitan aplicar el mismo comando, no tengan que viajar hasta acá a cogerlo. Mire que si yo el último comando que activé fue este, yo lo puedo activar de tres maneras diferentes. La primera, con clic derecho. ¿Sí? Si yo le doy clic derecho, esto sale en Mac, pero en Windows sale directamente. O sea, en Windows, si yo le doy clic derecho, ella mismo me pregunta en la barra de comandos cuál es el primer punto de la dimensión. Pero en Mac, si yo le doy clic derecho, entonces me dice acá repetir la dimensión, o sea, el comando dimensión lineal. Entonces yo le digo clic ahí y mire que ahí mismo carga en la barra de comandos. Entonces yo aquí puedo generar clic, clic y vuelvo otra vez. Si yo quiero aplicar nuevamente el comando, también lo puedo hacer con barra espaciadora. Entonces si yo le doy barra espaciadora, mire que él ahí mismo vuelve otra vez y me ejecuta el último comando que yo generé. Entonces le doy clic de aquí, clic acá y arrastro. Eso funciona para todos los comandos, ¿no? Si es el último, siempre y cuando uno quiera utilizar el último que recién utilizó, pues le va a barra espaciadora. Y la otra forma es con Enter. ¿Sí? Entonces si yo le doy Enter, mire que ahí también pasa lo mismo. Entonces clic acá, clic aquí y arrastro. ¿Listo? Entonces voy a terminar de hacer estas medidas para que ya veamos cómo se hace o cómo se ejecuta el comando polilínea. Bien. Listo, entonces aquí ya vamos entendiendo cosas. Mire, aquí están las medidas 18, 50, 8, 20. Esto también pues mide 8 porque tiene la misma altura. 9, 11, 42, 3, 25 y 10. Ahora, la línea que yo quiero construir en el archivo de centímetros es esta. Entonces vamos a utilizar un comando que se llama polilínea y que está ubicado acá. Esto es este de aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger esta ventana y la voy a colocar ahí para tenerla como guía. Y este de aquí simplemente lo que voy a hacer es bajar hasta acá para poder tener este plano. Sí, esto es como mi especie de plano y yo lo que voy a hacer es ponerlo allí como guía. Entonces listo, póngale cuidado. Amplío con doble clic sobre la vista superior. Y voy a comenzar a construir este comando polilínea. Entonces, clic aquí, polilínea, y en el archivo que acabé de crear nuevo, él me dice, listo, ¿dónde quiere iniciar esa polilínea? Entonces yo le digo desde el punto 0. Yo le digo 0 con el teclado y le doy Enter. Ojo, siempre que yo ingrese una medida o un número en el teclado, una orden con el teclado, yo tengo que darle Enter para poder que la medida ingrese al sistema. Bien, entonces mire que cuando yo le doy 0 Enter, lo primero que hace es que el cursor me ubica el primer punto en el punto 0. Mire que el punto 0 es donde están encontrando los dos ejes. Se ubica eso en el punto 0. Y esa ubicación en el punto 0, entonces ya implica que me pida que yo seleccione dónde quiero colocar el segundo punto. Para colocar el segundo punto yo lo puedo hacer de dos maneras. La primera es directamente con el mouse, ¿sí? Haciendo clic en cualquier parte. Y entonces ahí ya me va a preguntar el siguiente punto. Clic, clic, ¿sí? Entonces varias veces le voy haciendo simplemente clic. Y al final, si lo quiero cerrar, pues me voy al último punto y le doy clic y ya. Esto sería una línea cerrada. Pero también puede ser una línea abierta, ¿no? Digamos, si yo quiero terminar ahí, simplemente le doy Enter o clic derecho y ya ahí terminé la línea. Bien. La segunda manera de hacerlo es, vuelvo otra vez aquí, 0, listo, 0 Enter. Entonces, como yo sé que el primer tramo tiene 18 unidades, en este caso aquí estamos hablando de 18 centímetros, voy a ponerle 18 en el teclado, Enter, para que ingrese la medida y miren ustedes que ahí ven la lineecita que se divide en dos. Una parte que es de color negro, que son el trayecto de 18 unidades, y una parte de color blanco, que es el sobrante. Sin embargo, aunque yo ya le dije que eran 18, él me está preguntando ahí la dirección. ¿Sí? Él no coloca el punto, sino que me está preguntando la dirección, porque la dirección yo se la tengo que definir con el mouse. Entonces, ¿cómo hago para definirla?
aquí hay varias maneras. Si yo quiero garantizar que la línea sea recta, quiero que sea recta, entonces lo hago con Shift. Yo presiono Shift en el teclado y mire que él automáticamente me coloca la línea recta en vertical o en horizontal. ¿Sí? Si yo no quiero mantener ese Shift presionado en el teclado, pues lo suelto y simplemente lo suelto. Y aquí hay una opción que se llama orto. Esta opción ortogonal la van a encontrar ustedes también por el área de abajo, por ahí mismo por donde encontraron esa opción o snap. Entonces, si ustedes le dan clic donde dice orto, es como si tuviera, mire que ahí está activo, es como si tuvieran constantemente el shift puesto allí, ¿sí? O sea, sin necesidad de tener puesto en el teclado. Esto ya lo dejo a gusto de cada uno de ustedes. A mí personalmente me gusta hacerlo con el teclado porque pues ya me acostumbré a eso, pero pues ya ustedes verán cómo lo quieren hacer. Entonces yo voy a presionar Shift, le doy clic para establecer el siguiente punto y mire, ahí ya me suelta otra vez el mouse. Entonces incluyo la medida otra vez, 50, Enter. ¿Sí? Entonces mire que ahí está el segmento de línea negra, segmento de línea blanca, Shift, muevo el mouse hacia la derecha, clic y así sucesivamente voy haciendo los otros. Entonces tengo 8, 8 Enter, bajo el mouse con Shift, clic, luego 20, 20 Enter, clic, otra vez 8 hacia arriba y así sucesivamente. Esto es la repetición de la repetida acá. Luego 11, y luego 42. Mire que si yo aquí no me alcanza, entonces yo qué puedo hacer, clic derecho y arrastro, ¿sí? Para poder mover la vista. Entonces le doy aquí 42, Enter, clic, luego 3 unidades, 3 Enter, clic, 25, Enter, clic y finalmente 10, Enter y clic hacia abajo. Como ahí ya terminé, entonces lo que hago para terminar el comando es presionar Enter, barra espaciadora o clic derecho. Cualquiera de las tres hace lo mismo. Bien, en este caso yo le voy a dar clic derecho. Y ahí ya creé la misma línea que tengo acá, solamente que aquí está en centímetros y aquí está en milímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a dejar abierto este de acá. Se los voy a poner aquí más grandecito para que ustedes puedan ver las medidas y eh, vayan a ejecutar. Entonces les voy a dar unos minutos, voy a dar 5 minutos, no, 7 minutos para que ustedes hagan esta linecita. Entonces voy a parar allí la grabación, voy a pausarla y les voy a dar 5 minutos. Son las 3:05, ahorita las 3:10 les pregunto cómo van. ¿Listo? Y si van teniendo dificultades, me van diciendo. Listo, profe.
Bueno, ¿cómo vamos, muchachos? Listo, profe. ¿Falta alguno por terminar? Sí, profe, no he terminado. Listo, voy a darle a Dos ustedes dos minutos. minuticos más. Listo. Bien. Bueno, hay un tema allí que también se me había olvidado decirles y es que si ustedes quieren, por ejemplo, están estableciendo puntos y colocaron una medida que no era y le dieron enter y colocaron el punto, ustedes pueden devolverse con control Z. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes le dan control Z, él no les cancela automáticamente todo el comando, sino que lo que hace es devolverse punto por punto lo que ustedes vayan haciendo. De todas maneras, también si lo colocaron en una medida que no es o en una posición que no era, uno también lo puede corregir y ahorita les voy a mencionar cómo. Bueno, listo, voy a continuar entonces por acá. Igual voy a dejar aquí recogidas las medidas aquí un momentico para que ustedes lo puedan ver. Teniendo ya la línea creada, entonces lo que vamos a hacer es buscar este comando que está acá, que se llama descomponer. ¿Este comando qué hace? Bueno, mire, aquí hay un detalle. Y es que cuando yo tengo una línea, ¿sí? Si yo selecciono, obviamente aquí está la línea de seleccionada, cuando yo la selecciono se convierte en color amarillo. Y en el momento en que la selecciono, a ustedes, pues a los que tienen Windows, en la parte de arriba, en la barra de comandos, les sale esta información. Dice, una curva ha sido añadida a la selección. Para el Rhino, independientemente de que sea una recta o una curva, con esto me refiero a que si es una línea, sin importar pues lo que sea, si es una línea, para el Rhino siempre va a ser una curva, ¿sí? Lo va a llamar así, una curva. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está una polilínea que está unida en sus vértices. Entonces, ¿qué hace este comando? Cuando yo selecciono, yo le doy clic acá, mire lo que él hace. Se explotó una curva en 11 segmentos. ¿Qué quiere decir eso? Cada una de las líneas quedó separada ahora. Bien, voy a volver un momentico, le voy a dar control Z para explicarles para darles otro tipcito aquí. Mire, yo puedo en Rhino ejecutar comandos de dos diferentes formas. Y hay una de esas formas que me permite ganar unos segundos que al final,
si sumo todos los segundos que me voy ganando, pues se van convirtiendo en minutos, en horas, bueno, dependiendo de lo que vaya, del proyecto que vaya a hacer y obviamente la complejidad que tenga, pero pues esto es bastante bueno porque además de ayudarme a ganar tiempo, pues me va a ayudar a terminarlo más rápido, más rápido el proyecto. Entonces, ¿de qué manera puede uno ejecutar los comandos? Hay una opción que es, yo tengo la línea seleccionada y después le doy clic al comando y se ejecuta, que fue la que vimos ahorita, ¿sí? Selecciono la curva, le doy clic al comando y automáticamente él ya lo explotó en 11 segmentos y aquí me quedan divididos todos, ¿sí? Pero yo también lo puedo hacer sin necesidad de llevar la selección, es decir, aquí no tengo nada seleccionado, sino que simplemente le doy clic acá. Entonces mire que ahí lo primero que se ejecuta en el comando descomponer es que él me pide seleccionar los objetos que quiero explotar. O sea, yo selecciono y mire que ahí ya pasa la segunda parte del comando. Enter cuando termine de seleccionar. Clic derecho o Enter, que es lo mismo, y entonces aquí ejecuta el comando. Finalmente es el mismo resultado. La diferencia es que llevar esto ya seleccionado hace que yo me ahorre unos cuantos segundos. Y uno dice, pues sí, es una exageración, 1 segundo más, 2 segundos más. Pero como les digo, si al final ustedes van a estar trabajando 5 horas en un proyecto, 8 horas en un proyecto, todos esos segundos van sumando y son tiempo que pueden ahorrar. Entonces, también porque se los digo, porque a veces en algunos comandos, si yo hago, o sea, ejecuto el comando sin necesidad de tenerlo seleccionado, entonces yo le doy, por ejemplo, clic acá y entonces ustedes llegan y dicen, profe, pero ¿por qué no me funcionó si no, aquí lo estoy seleccionando y mira que él me selecciona todo? O sea, como si no me era... Entonces asegúrense de haber tirado primero la selección del objeto. ¿Listo? Y pues un tema clave allí es siempre ver la barra de comandos. La barra de comandos siempre les va a decir a ustedes qué es lo que les está pidiendo la aplicación. De manera que si ustedes se sienten perdidos en algún punto, simplemente vean lo que les está pidiendo la barra de comando, meter un número con el teclado o seleccionar un objeto o bueno, diferentes cosas o poner un ángulo, lo que sea. Entonces siempre miren la barra de comando que allí van a encontrar la guía de qué es lo que tienen que hacer. Entonces bueno, voy acá, selecciono, le doy clic aquí en explotar, lo exploto en 11 segmentos. Aquí hay también una variación que les voy a explicar de cuando uno selecciona. Rhino tiene dos maneras de seleccionar objetos. Una que es la selección directa, que pues es la que normalmente se da con la flecha. ¿Sí? Yo le doy clic aquí al objeto que quiero seleccionar. Si quiero aumentar cosas en la selección, entonces hundo Shift y le doy clic a las líneas por selección directa. Le doy clic a las líneas que quiero aumentar. Si quiero sacar cosas de la selección, entonces lo que hago es no hundir Shift, sino Control. ¿Sí? O Command en Mac. Entonces ahí está. Esa es una forma de seleccionar cosas. Otra forma de seleccionar cosas es por área. Entonces, mire, cuando yo abro un área de izquierda a derecha, miren que esa área que yo estoy abriendo, el cuadrado que se está formando allí, es una línea continua. ¿Sí? Pero si yo hago una selección de derecha a izquierda, mire que la línea es discontinua. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una diferencia entre la selección de izquierda a derecha que la selección de derecha a izquierda. Entonces, para que los objetos se seleccionen de izquierda a derecha, yo le doy clic, abro y los objetos deben estar sí o sí, o sea, sí, solo sí, deben estar dentro de ese área de selección. Mire que, por ejemplo, esta línea que hay aquí, yo la estoy tocando con el área de selección, sin embargo, no va a quedar seleccionada porque para que quedara seleccionada tendría que estar así. Y tendría que estar dentro del área de selección. Entonces ahí solamente va a seleccionar hasta aquí. En cambio, si yo hago la selección de derecha a izquierda, lo que hago es, así esté tocando el área, la línea sin necesidad de que esté adentro, él la va a seleccionar. Bien, esa diferenciación no todo el mundo la tiene muy en cuenta y no todo el mundo la explica, pero esa diferenciación es importante porque a veces cuando usted tiene muchos objetos en una escena,
y usted los quiere seleccionar, por ejemplo, para colocarles un material en común a la hora de renderizar o pasarlos a una capa específica, entonces usted puede generar selecciones por área sin necesidad de que eso influya o seleccione o escoja otros objetos que usted no quiere que estén dentro de la selección. Entonces en este caso vamos a utilizar la selección por área para seleccionar hasta aquí estas primeras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Yo selecciono estas líneas y ahora voy a ir al comando que está al lado de descomponer, que es este, que se llama unir. Son como unas fichitas de rompecabezas. ¿Qué hace unir? Lo contrario de descomponer. Entonces le doy clic ahí y mire lo que sale acá. 7 curvas han sido unidas en una curva abierta. ¿Sí? Curva abierta, ¿por qué? Pues porque no hay una unión entre este punto y este punto. Ahora, para que se den las características de una unión entre esto, pues obviamente las curvas hay que garantizar que estén unidas en sus vértices, ¿sí? Porque si están, por ejemplo, esto es algo que suele suceder mucho, digamos que yo no lo hago con referencia final, y por ejemplo vengo y lo coloco ahí aparentemente están unidas, ¿sí? Pero mire que cuando yo me acerco, mire que ahí no. Entonces esto no me va a permitir unir las curvas. Si yo lo uno ahí, mire que ahí me dice que no se pueden unir las curvas. Entonces, de alguna manera, estos snaps garantizan que precisamente yo tenga precisión a la hora de la generación de la generación pues de los modelos. Bien, entonces vamos a unir esas 7 curvas y luego voy a coger estas y también las voy a unir, es decir, voy a tener dos diferentes líneas abiertas. Listo, el siguiente paso que voy a hacer es, voy a coger esta línea que ustedes ven acá y vamos a ver un comando que se llama reconstruir. Como es un comando que se aplica a las líneas, obviamente lo voy a encontrar dentro del esquema de las líneas, ¿sí? El esquema básico de las líneas. Entonces me voy a ir acá, donde está este comando que se llama fillet, y ustedes ven que él tiene un triangulito ahí. En Windows tiene un triangulito grisecito también en esa misma posición. Entonces cuando yo le doy clic sostenido, puedo ver todos los comandos. Van a buscarse un comando que tiene este icono, que es como un señor con un martillo, ¿sí? Dándole como una curva, dándole martillo a una curva y que se llama reconstruir curva. Entonces mire cómo funciona este comando. Cuando yo le doy clic ahí, aquí sale este cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo me está diciendo una comparativa entre dos estados de esa curva. La comparativa es que actualmente tiene un conteo de puntos de 8, es decir, esa curva amarilla que ustedes ven ahí está conformada por 8 puntos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, y esos puntos están dispuestos en un grado que es 1. ¿Qué significa el grado 1? Que donde, ojo, ahí no me está diciendo el cuadro en cuántos ángulos, por ejemplo, cuánto es el ángulo que hay aquí, que obviamente es de 90 porque pues lo reconocemos visualmente. Aquí también hay otro ángulo de 90, de 90, de 90, de 90, todos son ángulos de 90. Ojo que el grado 1 no me está diciendo que en todos hay ángulos de 90, porque también podría haber un ángulo de 45, uno de 30, uno de 22, de lo que sea. Lo que me está diciendo el grado 1 es que donde se están encontrando dos líneas, es decir, donde coinciden en un vértice, ahí hay un ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo acá? Mire, voy a dejar los mismos 8 puntos que conforman la línea, entonces le digo aquí 8, pero el grado se lo voy a poner en 2. ¿Qué hace el grado 2? Les voy a explicar lo que hace acá. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 90 grados, perdón, aquí yo saco las herramientas de anotación. Yo tengo un ángulo de 90 grados, que es este de color amarillo. Mire lo que sucede acá. Eso en grado 2 quiere decir que el punto más alto de esta curvatura está en la división de este ángulo que tengo acá. Si yo tengo un ángulo de 90 grados, quiere decir que si yo divido 90 entre 2 es 45.
Entonces aquí yo tengo una línea de más o menos 45 grados que está pasando por esta tangente, ¿correcto? Entonces, si ese grado fuera 3, entonces no sería un ángulo de 45 grados, perdón un momentico, yo me devuelvo otra vez acá. Ay, Dios. Bueno, ya me devolví acá. Si esto no fuera de grado 2, sino por ejemplo de grado 3, mire que yo previsualizo y mire que ya aquí el ángulo que acabé de sacar, ojo con esto, mire que ya el ángulo no es de 45 grados, sino que es un poquito, sí, sino que es un poquito más arriba. Es decir, es un ángulo de 30 grados. ¿Por qué? Porque dividí el ángulo de 90 en 3 partes. Bien. Entonces, eso es lo que hace el grado. El grado lo que hace es permitir jugar uno con la curvatura de la línea. Entonces, en este caso yo voy a colocarla en 2. Obviamente, aquí se divide el punto más alto en 45 grados. El punto más alto de esta curva también, obviamente, como es de un ángulo de 90, entonces también se divide en 45, lo mismo acá. Y también, por supuesto, tiene que ver las longitudes de las líneas. Por supuesto, aquí mire que la curva es mucho más abierta que acá porque esta línea de aquí es más cortica que esta de acá. Por supuesto, cuando uno está haciendo esto, pues la idea no es quedarse mirando dónde. Bueno, entonces, ¿qué le pongo acá? ¿Será que si le pongo 1, 3, no sé qué, y me pongo a hacer cálculos pues con la calculadora? No, la idea no es esa. La idea más bien es que si usted va modificando acá, usted va viendo más o menos cómo necesita la línea, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Mire, que si yo voy aumentando los grados, obviamente voy obteniendo diferentes formas. Entonces, la subdivisión, mire que ya a partir de 5 en adelante, ya empieza a ser, digamos, o sea, a dar unas formas pues que de pronto ya no están sirviendo, ¿sí? Porque lo que estoy añadiendo es mucho más grados. Y a su vez estoy añadiendo desviación de la línea en la interpretación pues que obviamente tiene con respecto a los ángulos y las longitudes. Personalmente, pues yo suelo utilizar mucho grados 2 y grado 3, ¿sí? Bueno, y el 1, por supuesto, que son los ángulos rectos, porque si yo tengo una curva, yo también lo puedo convertir a grado 1 para que me genere, digamos, una geometría. Entonces, en este caso le voy a decir 8 arriba, 2 abajo y le digo reconstruir. Entonces, mire lo que hizo. Lo que sucedió acá es que la línea se convirtió, la línea que era cuadrada y que estaba en grado 1, se convirtió en esta curva. Esto es como las veces del comando suavizar en Illustrator. ¿Se acuerdan que cuando uno está silueteando, uno hace a veces unos puntos que le quedan como en esquinas? Y una silueta que en los puntos o en los vértices le quedan como unas esquinas. Entonces, ¿qué hace uno? Uno coge el suavizar y le pasa por encima a la línea. Ella lo que hace es minimizar puntos. Entonces, lo que hace es suavizar esa lineecita. Pero adicionalmente, cuando hablamos de los puntos, uno dice, bueno, pero es que aquí, ¿dónde están los 8 puntos? Y antes uno los veía porque quedaron en esquinas. Entonces aquí no los ve uno, sino hasta que uno coge, por ejemplo, acá, y le dice que encienda los puntos de control con esta herramienta que hay acá. Entonces yo selecciono primero para activar los puntos de control. Le doy clic ahí y ahí mire, ahí me salieron los puntos de control. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, listo. Vamos a hacer ese paso hasta allí. Entonces, repito aquí rápidamente qué fue lo que nosotros hicimos. Si yo tengo todo seleccionado, perdón, todo unido, entonces lo que hice fue, primero, con todo unido, descompongo toda la línea. Luego, de izquierda a derecha, cojo todos estos, los uno. Luego cojo todos estos, los uno. Entonces ahí me quedan dos curvas. Y luego me voy aquí y selecciono el comando reconstruir curva. Cuando le doy reconstruir curva, entiendo que esto está conformado por 8 en grado 1, 8 puntos en grado 1 y quiero que sean los mismos 8 puntos, pero esta vez en grado 2. Digo reconstruir y activo los puntos de control. ¿Listo? Vamos a hacer esa partecita
y ya los... voy a dar 2 minuticos para hacer eso. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces la siguiente herramienta, que es la herramienta mover. La herramienta mover es esta que ustedes ven acá, y este que es como un iconito con 2 cuadritos y una flechita. Mire que esta es de esas herramientas en las que uno puede ejecutar el comando seleccionando la entrada o saltándome el paso seleccionando o sin seleccionar. Por ejemplo, aquí la voy a ejecutar sin necesidad de seleccionar. Entonces, ojo, clic en mover y automáticamente la barra de comando me dice cuál es el objeto que desea mover. Entonces yo voy a seleccionar esto. Bien, aquí le digo, aquí él me dice enter, presione enter cuando ya haya terminado de seleccionar. Entonces recuerden que enter es lo mismo que barra espaciadora o clic derecho. En este caso le voy a dar clic derecho. Entonces él me dice punto desde el cual usted desea mover. No importa, ojo, no importa dónde yo me pare, porque finalmente si yo muevo 3 unidades aquí o 3 unidades acá o 3 unidades, las unidades van a ser las mismas y el punto de partida para el objeto que deseo mover es el mismo. Entonces yo le doy clic ahí y mire, aquí yo muevo el mouse y él, porque me está preguntando punto hacia el cual desea usted mover, ¿sí? Entonces mire que aquí yo estoy moviendo el mouse y él va a imitar exactamente el movimiento del mouse. En este caso yo le voy a decir que quiero moverlo 3 unidades, estamos hablando de 3 centímetros, 3, enter, y ahora me pide la dirección. Entonces presiono shift y con el mouse hacia el lado derecho le doy clic. Bien, entonces esto fue lo que hice. Cogí este de aquí, clic acá, 3, enter y lo moví. Bien, ahora voy a mover este de aquí 3 unidades pero hacia atrás. Entonces selecciono, le doy barra espaciadora para activar el último comando. Mire que ahí se me cargó otra vez mover. Clic en donde yo quiera, luego 3, enter y luego hacia atrás. ¿Sí? Entonces ahí quedó. Mire que ahí actualmente yo tengo los puntos de control activos. ¿Cómo los desactivo? De 2 maneras. Yo le puedo dar escape y se quitan los puntos de control, o le puedo decir clic derecho encima de esta. Mire que incluso cuando yo me paro ahí, él tiene las ayudas.
Con el clic izquierdo los puntos se encienden, con el clic derecho los puntos se apagan. Entonces, esto en Windows aparece una ventanita amarilla, aparece el iconito del mouse con cuál botón se hace cuál orden. Entonces yo le doy clic aquí, clic derecho, y mire, ahí se quitan los punticos. Luego lo que voy a hacer es que a este acá le voy a activar esos puntos de control nuevamente. Entonces mire que ahí los activé. Y voy a mover este punto 3 unidades hacia adelante, con Shift nuevamente. Y este puntico de acá 3 unidades hacia abajo. Bien, luego escape para quitar los puntos y listo. Y mire que tengo ya esta parte acá. Ok, Dime, me perdí en la primera parte. ¿Los puntos eran hacia qué lado? ya. Este ¿Son hacia adentro? de aquí se mueve hacia la derecha, Ah, ok. 3. Y este de aquí se mueve hacia la izquierda, 3. ¿Listo? Y en esta parte de acá, este de acá, 3 también hacia la derecha y 3 hacia abajo. ¿Sí? Tiene que quedar más o menos esta silueta que ustedes ven acá. Listo, entonces les voy a dar ahí 2 minuticos nuevamente para llevarlo hasta allí y ya continuamos. Bueno, entonces seguimos por acá. ¿Hasta ahí vamos todos bien o no? Sí, profe. Listo. Una vez tengo esta silueta, entonces mire lo que voy a hacer. Voy a aplicar un comando que permite que esta silueta la tome como si fuera un perfil y lo rote. ¿Sí? Es como si yo quisiera, por ejemplo, sacar en un torno esta figura de madera. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Seleccionar las dos. Perdón un momentico, voy a saltarme un pasito acá porque es que esta versión de Rhino que yo tengo, si yo tiro esto unido, me salen aquí, no me salen aquí unas líneas que necesito. Esto no tiene necesidad de hacerlo ustedes, sin embargo, si lo quieren hacer no importa. Pero bueno, aquí yo le voy a decir descomponer a estas líneas, ¿sí? Para que los ángulos me queden aquí. Ah, venga, una cosa que se me olvidaba. Mire que, por ejemplo, en ocasiones sale este cuadrito de diálogo. Este cuadrito de diálogo a veces puede ser molesto, pero realmente es bien importante
Y ese cuadro de diálogo solamente sale cuando el programa tiene dudas sobre lo que yo quiero seleccionar. Por ejemplo, mire que si yo voy a seleccionar esta línea de acá, si yo le tiro la selección o le tiro el clic en la mitad, no va a pasar nada. Lo mismo con esta, ¿sí? Pero si el clic que estoy tirando lo estoy tirando cercano donde está la posición de las dos, por ejemplo por aquí, ¿sí? Por ejemplo aquí, mire que ahí me sale este cuadro de diálogo porque la aplicación tiene dudas sobre lo que yo quiero seleccionar. Ahí me está diciendo, ¿usted quiere seleccionar esta curva o esta otra? ¿Sí? Obviamente resaltándola en un color o ninguna de las dos. En ese caso yo selecciono por ejemplo esta y ya él me genera, me deja seleccionar la que necesito. Bien, entonces si hay por ejemplo 10 objetos en una misma posición y yo le doy clic, me van a salir 10 objetos en ese listado. Eso es como para que lo tengan en cuenta allí, porque a veces me preguntan, uy, profe, ¿por qué me sale esto tanto? Entonces se debe a eso. O sea, a que ustedes deberían garantizarle a la aplicación que efectivamente eso es lo que ustedes quieren seleccionar. Entonces, bueno, luego lo que voy a hacer es, voy a seleccionar todo, ¿sí? Cabe anotar que obviamente estas curvas están independientes de esta. Entonces, selecciono todo, póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. Un momentico, yo amplío acá, clic derecho para que todas, aquí sobre extensión de zoom para que todas las vistas me muestren lo mismo. Y mire, como lo que quiero crear es una superficie de rotación, me voy a ir aquí al menú de superficies, clic ahí y por acá abajo voy a buscar un comando que se llama revolve o revolución. Otra cosa ahí para que ustedes sepan con el Rhino. Si yo, por ejemplo, no me acuerdo dónde está un comando, pero sé cómo se llama, lo puedo llamar con el teclado. Entonces, si yo escribo revolve, mire que ahí me aparecen todos los comandos que tiene lo que yo voy escribiendo. En este caso sería este, le doy enter y él me carga. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, el comando es este iconito que ustedes ven acá. Entonces, yo le doy clic ahí. Él me dice acá en la barra de comandos dónde quiere iniciar el eje de revolución. Entonces yo chuleo aquí en las referencias a objeto, chuleo final, le doy clic aquí, listo, luego cambia aquí el estado del comando y me dice cuál es el final del eje de revolución. Yo vengo hasta acá, nuevamente con el final presionado, vengo hasta acá y le doy clic ahí. Entonces mire lo que hace el comando, aquí me está preguntando ángulo de inicio y luego él me irá a preguntar ángulo final, ¿sí? Entonces mire lo que hace el comando. En la vista de perspectiva, les voy a mostrar qué hace. Él lo que hace es que coge esa línea amarilla que ustedes ven ahí y lo que va a hacer es rotarla alrededor de ese eje que yo le definí. Y en la medida en que va rotando, lo que va haciendo es creando una superficie con esa forma, como si esto estuviera metido dentro de un torno, ¿sí? Entonces, mire, cuando él me pregunta el ángulo de inicio y yo le digo 0, o viene por defecto 0, es decir, yo le digo enter ahí, mire que él me va a tomar el ángulo de inicio donde está la posición de la línea amarilla. Y si yo le doy enter ahí, él me va a preguntar ya después ángulo final. Entonces, ¿el ángulo final cuál sería? Pues 360, ¿sí? Porque si arranca en 0 acá, da toda la vuelta y 360 grados. ¿Por qué me pregunta ángulo de inicio y ángulo de final? Porque yo perfectamente también podría no iniciarlo aquí, sino iniciarlo, por ejemplo, en 90 grados. Entonces, no se iniciaría donde está la línea amarilla, sino donde tengo la línea negra. Y si el ángulo final me dice 180, entonces solamente me daría desde el 90 hasta el 180, es decir, un cuarto de vuelta. Hay una forma de ahorrarse el tema de colocar el ángulo inicial y el ángulo final, y es con una opción que aparece que se llama círculo completo. Esta opción a ustedes les aparece por aquí en la barra de comandos entre paréntesis. Dice círculo completo, entonces ustedes le dan clic ahí, mire lo que sucede, ¡pum! Se dio la vuelta. Yo aquí lo estoy viendo en líneas porque tengo ese modo de visualización activo. Estos modos de visualización nosotros los vimos en la clase pasada, entonces mire, selecciono, le doy clic ahí al modo sombreado y mire lo que tengo allí. Y entonces creé ese objeto. Como yo lo que hice fue que cogí estas líneas y estas líneas me quedaron independientes, por supuesto cuando yo selecciono, mire que aquí me quedó esta independiente, ¿sí? Todas estas superficies independientes. Pero
¿Qué quiere decir esto? Que esto es en este momento es una polisuperficie o unas superficies que están abiertas. ¿A qué me refiero con abiertas? Que si yo borro esto, mire que aquí hay un hueco. Pero como yo quiero que sean cerradas y sé que las líneas coinciden en las puntas y están juntas una con otra, entonces mire, yo selecciono todo y le doy clic aquí a unir. Mire lo que va a pasar acá. Aquí tengo seleccionado 5 superficies, 5 curvas. Cuando yo le doy clic acá, mire lo que sucede. 5 curvas han sido unidas en una curva, en una sola curva, que es esta. Esa curva yo ya la puedo borrar. Entonces le doy suprimir o backspace en Mac. Y lo otro es que mire cómo quedó esta. Una polisuperficie ha sido añadida a la selección. Mire que esto ya es un objeto sólido, un objeto que está relleno por dentro, no tiene ningún hueco. ¿Cómo evidencio yo, por ejemplo, cuando un objeto de estos tiene un hueco? Una buena forma de hacerlo es selecciono, vengo aquí y le doy clic aquí donde dice duplicar borde. Si yo le doy duplicar borde y aquí me dice que no hay bordes duplicados, quiere decir que está cerrado. Pero, por ejemplo, mire que aquí si yo le doy clic derecho en descomponer, quito esta superficie, ¿sí? Selecciono ahí, mire que aquí me sigue diciendo que hay una polisuperficie añadida a la selección, pero ojo, aquí no me está diciendo en ninguno de los casos, así sea cerrado o sea abierta, si está cerrada o está abierta. Es como yo defino si está cerrada o abierta. Selecciono acá y le digo duplicar borde. Mire que ahí mismo él me saca el borde donde está abierto. Bien, eso es importante, o sea, parece una bobada, pero es importante porque de esta manera yo puedo ejecutar algunos comandos, particularmente, o sea, me refiero a esta manera es con objetos cerrados, yo puedo ejecutar los comandos de uniones booleanas, diferencias booleanas, intersecciones booleanas, bueno, estos 5 comandos que hay acá los puedo ejecutar, pero si esto está abierto no me lo permite hacer, no me permite ejecutar estos comandos. Entonces las diferencias booleanas o las operaciones booleanas tengo que hacerlas con objetos cerrados. ¿Listo? Vamos a hacer este objeto hasta allí y ya les voy a explicar otras características que tiene ese comando y les voy a colocar una tareita de práctica. Entonces vuelvo otra vez aquí rápidamente para decirles. Esto ustedes no tienen la necesidad de explotarlo, ¿sí? Yo simplemente lo exploto porque en esta versión en particular no me genera unas líneas que necesito aquí más adelante. Entonces selecciono, vengo acá, revolución, inicio del eje de revolución, entonces chuleo final, final del eje de revolución y luego le digo círculo completo. Tan, ahí ya tengo este tema. Si ustedes lo explotaron las líneas como yo las tenía, entonces seleccionan todo y le dan clic aquí en unir, luego control para sacar y esa línea ya la pueden borrar. ¿Listo? Voy a dar 3 minuticos para que ustedes hagan eso. Profe, Dime. no me aparece lo del círculo completo. En la barrita de comandos aquí entre paréntesis, cuando ya haya seleccionado el segundo punto del eje. Dice, ya, full circle. Ajá, correcto. ¿Y ahí cómo es que hago para que quede sólido? Le das clic acá, busca este comando. Este comando a ti te debe aparecer como por este lado de acá. Es una bolita así. Profe, no veo que está seleccionando. Este comando de aquí, ¿sí ves donde tengo el mouse o no? ¿Dónde dice Gumball? Este. Y No. no es. Espera un momentito. Espérate un momentico, yo te con la anotación.
Espérate un momentico. Ahora sí estás viendo cómo mueve el mouse o no. Sí, Ok. sí. Bueno, en este de aquí, este comando de aquí, espérate un momentico que es que tengo aquí las anotaciones. Bien, en este de aquí, si tú tienes, por ejemplo, el modo de visualización así, tú le das clic aquí parado en la vista que quieres, ¿no? Le das clic ahí y ahí te sale. Ok. Sino que este comando no está dentro de esto, sino que en Windows está por aquí. Él se ubica como por este lado de acá. Ya, Al lado de una ya bolita lo azul. encontré. Ujú. Ya, profe. Listo. Y me aparecen esas líneas negras encima del sólido. Ah, sí. Aquí se ve, lo que pasa es que yo lo tengo, esto es por comodidad, uno puede cambiar los modos de visualización, o sea, te aparecen estas líneas que hay aquí encima, pero eso Sí. básicamente no es que esté malo o algo, sino que tengo editado los modos de visualización, eso lo puede hacer uno, perdón un momentico, eso lo puedo hacer desde aquí, dice preferencias, aquí están los modos de visualización, y yo le puedo decir, por ejemplo, en el modo sombreado, que me incluya las isocurvas, ¿sí? Entonces a ti te debe salir así. Entonces se lo quito. No, no hay necesidad. Pues como te digo, yo lo tengo es como para que se vea más limpio, porque a veces cuando uno está trabajando uno ve un montón de líneas y un montón de cosas que a mí personalmente me estorban, pero si a ti no te estorban no tienes necesidad de quitárselas. Ok, profe. Gracias. Ahora, esos modos, esta opción de aquí de las preferencias en Windows, sales de un iconito de un piñón que está como por este lado de acá, un piñón amarillo. Tú le das clic ahí te sale ese cuadro de diálogo que me salió a mí, sino que no te sale así con iconos, sino como un listado aquí al lado. Entonces buscas uno que se llama Display Modes y ahí cuando le das clic ahí a la izquierda, aquí a la derecha te van a salir todas estas opciones, por si lo quieres cambiar. Bueno, ¿cómo van los demás, muchachos? Profe, ya lo hice, pero no, ¿cómo borro las líneas? No sé cómo borrar Las líneas las para líneas. que no te queden así. Hay otra Sí, opción allí. Bueno, eso se puede hacer de la manera en que les expliqué ahorita. Digamos que esto es modificar el modo de visualización a través de las sí. preferencias. Las preferencias en Mac se ubican aquí, en esta parte de acá. Yo le doy clic ahí y ahí me sale el Display Modes. Pero en Windows se ubican es un piñoncito amarillo que está como por este lado. Ajá. Entonces, cuando ustedes le dan clic ahí les aparece un cuadro de diálogo y aquí a la izquierda ustedes tienen un lista de cosas. Busquen una que se llame Display Modes, le dan clic ahí y ahí les sale todo eso. O en su defecto, si ustedes quieren que se les desaparezcan las líneas, también lo pueden hacer a través de este comando, de esta ruedita que son las propiedades del objeto. Ustedes Ah, seleccionan, ya. esto en Windows se ubica por acá también. Entonces ustedes Sí. seleccionan y le dan clic aquí y aquí se les abre este cuadrito de diálogo que es esta misma ventanita que se ubica aquí al ladito. Esta. Entonces se van hasta abajo y aquí en la parte donde dice display hay una vena que dice mostrar isocurvas. Ustedes le quitan ese chulito y mire que allá no les aparece. Ah, listo, Ahí profe. solamente se aparece la curva principal porque en teoría esta superficie ella arranca aquí, da la vuelta y termina otra vez acá. Entonces esta es la costura. Esa sí nunca les Listo. va a desaparecer. Entonces, como quieran trabajarlo, si lo quieren así o lo quieren así, pero eso es más un tema de visualización que otra cosa. Y esto, Listo. digamos que eso no impide el hecho de que yo quiera hacer cambios o cosas así, no impide. Entonces, es más un tema de preferencia. Vale, profe, gracias. Bien. Bueno, listo. Entonces, voy a hacer un paréntesis acá para mostrarles a ustedes algunas ventajas o bueno, algunas formas de ese comando y a la vez les voy a mostrar, les voy a poner una tareilla ahí para que ustedes puedan practicar en la casa con ese comando. Bueno, píllense algo primero y es que si yo quiero tener todas las vistas en modo sombreado, pues tengo que ponerlas todas en el mismo modo sombreado.
¿Listo? Entonces voy a coger esto y también para que ustedes lo aprendan a manejar, voy a coger esto y lo voy a esconder. Entonces, ¿cómo lo voy a esconder? Yo selecciono y van a buscar un bombillito. Ese bombillito se ubica en esta parte en Windows, como por aquí por la mitad de la pantalla, pero arriba. Entonces, ese bombillito lo que hace es esconder los objetos que yo tenga. Entonces, si yo selecciono y le doy clic al bombillito, escondo el objeto. Si quiero nuevamente volver a que salga, no quiere decir que se borró, sino que salga, entonces le doy clic derecho sobre el bombillito. ¿Ya? Y él vuelve a aparecer. O sea, todos los objetos que estén escondidos vuelven a aparecer. Para este caso, como es solamente uno, entonces yo lo que voy a hacer es seleccionarlo y esconderlo. Y mire lo que voy a hacer. Voy a hacer pues como una demostración de qué objetos podemos hacer con ese comando de revolución. Y a la vez les voy a mostrar otros comandos que no hemos visto, pero que son muy sencillos de manejar y que complementan por lo menos estos de las líneas. Entonces, mire, va a empezar haciendo una esfera, perdón, una circunferencia. Esta circunferencia obviamente no la hemos visto, pero es un comando que es muy sencillo de utilizar. Circunferencia desde el centro y radio. Entonces yo me pregunta dónde quiero colocar el centro. Yo le voy a decir con el mouse en cualquier parte, digamos por aquí. Y simplemente lo que hago es ampliar el mouse con Shift y le doy clic. ¿Listo? Entonces ahí hice esta curvita que es una circunferencia. Después de que yo tenga esta circunferencia hecha, entonces mire, selecciono los puntos de control y aquí se generan estos. Entonces voy a coger estos tres de arriba y los voy a mover. Cuando yo los muevo, lo que estoy haciendo es modificar la forma. Entonces tengo como una especie de huevito allí. ¿Sí? Luego acá voy a coger la polilínea y mire lo que voy a hacer. Voy a chulear aquí donde dice punto. Este objeto o este tipo de referencia a objeto, lo que hace es detectar estos punticos que ustedes ven ahí, ¿sí? Y ahí los coge. Entonces voy a coger este punto del centro, trazo una línea recta hasta abajo, luego hago un punto ahí, otro puntico aquí, o como un ángulo acá, y luego subo, ¿sí? Hasta ahí. Luego voy a hacer otra polilínea, más o menos a esta altura, y la voy a atravesar. Entonces mire, ahí le doy escape para quitar los puntos de control. Entonces mire lo que tengo. Tengo este gráfico y tengo la ventaja de que ese gráfico, cuando yo lo selecciono todo, pues si lo estoy viendo en la vista superior, mire que se está viendo como si fuera una línea. ¿Qué quiere decir que se vea como una línea? Que esta intersección de aquí, las líneas se están tocando. Lo mismo en esta intersección de acá, lo mismo en esta intersección de aquí, y así sucesivamente en todas las intersecciones. Entonces, basándome en eso, mire lo que yo voy a hacer. Selecciono todas las líneas y voy a coger este comando de acá que se llama recortar. ¿Qué hace recortar? Él me pide seleccionar el objeto que deseo recortar. Entonces, mire, recortar detecta que hay una intersección, es decir, que las líneas se están tocando. Cuando yo le doy clic, hace que desaparezcan. ¿Ya? Entonces, mire, yo puedo ir quitando todo acá o las puedo ir quitando por grupo. ¿Sí? Por ejemplo, así. Entonces, cuando termino, le doy Enter o clic derecho. Luego aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, mire. Descomponer. Quito esta línea de acá. Quito también esta línea de aquí. Y mire lo que tengo acá. Esta lineecita, nuevamente otro comando que no hemos visto. Abren acá y aquí hay un comando que se llama Offset. Ese offset es como el comando desplazamiento en Illustrator. ¿Se acuerdan que cuando lo vimos uno cogía, seleccionaba la línea y uno le decía objeto, trazado, desplazamiento? ¿Qué hace el desplazamiento? Dependiendo de la distancia que yo le diga aquí, por ejemplo una distancia de 3, Enter, mire lo que hace, él coge la línea y dependiendo de donde yo tenga el mouse, si yo quiero colocar la línea hacia afuera, la coloco acá, si es hacia adentro, hacia adentro. Entonces la coloco ahí, ¡pam! Y mire que él me hace la misma línea, pero la separa 3, en este caso 3 centímetros hacia adentro. ¿Listo? Luego va a coger una circunferencia desde el diámetro. Mire, pum. Y le digo aquí que me detecte el punto final. Entonces, punto final, arrastro hasta acá y ahí tengo otro punto final. Yo sé que esta circunferencia se está tocando con esta y esta línea. Entonces voy a seleccionar nuevamente todo. Y nuevamente con el comando
recortar, quito esta y quito esta de acá. Entonces mire el perfil que me está quedando. ¿Sí? Como una especie de copa. Luego aquí, entonces, como esto termina en ángulo, yo quiero que sea redondeadito. Entonces cojo este comando que se llama fillet o empalmar curvas. Clic ahí y aquí le doy el radio que quiero que empalme. Ojo, si yo le doy 1, quiere decir que él me va a hacer una curva. Mire, aquí está la unidad, ¿no? Cada rejilla, cada cuadradito de esta rejilla significa que es 1. Esto mide 1 centímetro por 1 centímetro. De manera que si yo le digo radio 1, él me va a quedar así un radio de este tamaño, que sería muy grande para lo que tengo acá. Entonces, en este caso, le voy a decir que el radio sea 0,3, es decir, que tome más o menos 3 punticos de acá con 3 punticos de acá, es decir, una curvita más o menos de este tamaño. Entonces él me dice, ¿cuál es la curva que quiere redondear? Esta. Y ahora la segunda curva, esta de acá. Ah, me salió muy pequeñito. Perdón. Entonces aquí sí le voy a aumentar porque estos cuadrados de acá deben ser más grandes. Le voy a decir 1, a ver. Entonces clic aquí y clic acá. Entonces mire, ahí se generó el radiecito. Nuevamente Enter para aplicar otra vez. Clic acá y clic acá. Entonces vuelve otra vez y se genera el radiecito. Y otra vez Enter y voy a utilizar el mismo radio en esta parte. Entonces clic aquí y clic acá. Entonces mire, ahí me queda una silueta, la 1, todas esas curvas, me dicen 9 curvas, pasaron a ser una sola curva. Y aquí ejecuto revolución. Entonces, punto de inicio, punto final, listo. Y aquí, perdón, un momentico, me voy acá, le voy a decir círculo completo. Entonces mire lo que él me forma. ¿Sí? Eso es una copa, sencillita. ¿Qué otros objetos creen ustedes o piensan ustedes que pueden surgir a partir de allí? Por ejemplo, yo puedo hacer un vaso. O sea, ¿qué otras cosas son como en rotación? Ejemplos. Digamos la chapa de una puerta, el rin de un carro, una llanta, bueno, digamos una botella. Una pelota, profe. Ajá, una pelota, una botella de vino, por ejemplo. Sí, que es simétrica. Bueno, piensen, aquí está la tarea, ¿listo? Piensen en 3 objetos que puedan salir por esta técnica de revolución. Y esos objetos los van a traer para la próxima clase ya elaborados, ¿listo? Aquí, ahorita les voy a dar algunos tips adicionales de que tiene este comando, como para que de pronto los vayan investigando también. Pero lo que voy a hacer es que conforme termine de explicar esas partes adicionales del comando, les voy a dar el resto de la clase para que ustedes empiecen a desarrollar esos objetos que tienen pensados por si tienen dificultades para que las podamos resolver aquí en la clase. ¿Listo? Entonces póngale cuidado a esto. Ese es el objeto. Entonces vamos a ver algunas opciones. Mire, que tiene ese comando revolución. Yo tengo acá revolución. En ese comando revolución lo que yo voy a hacer es que voy a colocar en ese comando revolución lo que yo voy a hacer es que voy a colocar inicio del eje de revolución, final del eje de revolución, igual lo mismo, ¿bien? Y aquí también le voy a dar círculo completo, pero ojo, antes de darle círculo completo voy a chulear esta opción que dice acá deformable. ¿Sí? Cuando yo le doy deformable y ahora sí le doy círculo completo, ¡tim! Ahí sale el comando. Por supuesto, ustedes aquí no están viendo nada del otro mundo. Esto era lo mismo que yo tenía ahorita. La diferencia con el haberle chuleado el deformable es que al haberle chuleado el deformable, mire que salen más líneas de control. O sea, más líneas, más isocurvas. En un momentico yo coloco aquí otra vez las isocurvas. Ya, para que ustedes la vean. Tienen más isocurvas y esas isocurvas, mire lo que hacen. Me están diciendo cómo es la construcción del modelo. Entonces, si yo le doy clic ahí, mire lo que sucede. Se activan los puntos de control.
¿Y qué puedo hacer yo con esos puntos de control? Por ejemplo, voy a seleccionar estos que están aquí. Mire lo que voy a hacer. Voy a coger solamente y voy a mover esos comandos. Entonces le voy a decir rotar. Centro de rotación. Póngalo aquí. Listo. ¿Desde dónde quiero rotar? Desde aquí. Y mire, yo muevo y mire cómo se va deformando. ¿Sí? Entonces ahí ya se abre el panorama. Porque usted puede hacer, por ejemplo, un objeto en revolución que sea como una jarra. La forma básica de una jarra. Y después, con puntos de control, si lo hace deformable, usted le puede sacar el pico y le puede sacar, por ejemplo, la agarradera. ¿Ya? Entonces ahí ya tiene diferentes cosas. Ojo, aquí quiero ser claro con una cosa y es que el tema del deformable sale solamente en algunas ocasiones. Esto se los voy a mostrar por qué sale en algunas ocasiones y en otras no. En este caso sale el deformable porque si ustedes ven, esta curva está construida de manera continua. Mire que ya sale aquí, aquí la línea es continua, ¿sí? Es decir, no tiene ningún ángulo. Aquí baja, sigue siendo continua con esta partecita de acá. Continúa la continuidad con todos esos radios. Entonces, por eso cuando yo le hago la rotación, la revolución, ese comando me permite añadir esos puntos de control a lo largo de toda la superficie. Pero, me voy a volver acá. Mire que por ejemplo aquí tengo continuidad en esta parte, pero aquí cuando me devolví, mire que hay un ángulo, aquí hay otro ángulo y nuevamente aquí hay otro ángulo. ¿Listo? Mire que si yo selecciono todo y lo uno, aquí también puedo hacer la revolución. Le digo círculo completo y efectivamente voy a obtener la figura. Pero ¿qué pasa con los puntos de control? Bueno, aquí en esta versión de Windows sí sale, pero alguno que lo haga allá, aquí en esta versión de Mac sí sale. Pero en alguno que alguno de ustedes que tenga Windows, si lo hace allá, probablemente no le van a salir los puntos de control. Entonces, ¿a qué se debe que salgan unos puntos de control y otros no? Precisamente a que tengan estos ángulos acá. Entonces, ¿cómo hago? Por ejemplo, si yo tengo los puntos de control, perdón, si yo no tengo los puntos de control, ¿cómo hago para que salgan? Tengo que descomponer todo y tratarlo como superficies independientes, que no es lo ideal. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, muevo un punto de control, supongamos aquí que yo tuviera esta línea separada, que esta línea sería una superficie, esta sería otra, esta sería otra. Entonces, en el momento en que yo cojo aquí y modifico, digamos, un punto de control acá, aquí se me está generando un hueco. Y esto después, si yo quiero hacer, por ejemplo, diferencias booleanas, operaciones booleanas y todo ese tipo de cosas, no me va a funcionar. ¿Listo? Entonces asegúrense de hacerlo primero que quede pues bien. O sea, cuando le surja ese tipo de error, se debe precisamente a eso, a que hay ángulos. Bueno, voy a ir con otra opción que tiene este comando. Póngale cuidado. Si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer una estrella, y aquí dentro de los polígonos, entre este comando del hexágono se encuentra aquí abajo polígono, estrella. Entonces aquí me dice el número de lados de la estrella, 5, listo. Entonces mire lo que yo voy a hacer. Con final, me voy a pasar en este punto y me voy a ir derechito hasta aquí, clic y luego bajo y ahí me queda. Entonces ahí tengo la estrellita. Ahora, yo quiero que esta figura, esta silueta, se haga la rotación, pero que no la haga de manera circular, sino que la haga con esta forma de estrella. Entonces, ¿qué hago? Ustedes en Windows van a buscar el comando y le van a dar clic derecho al comando. Yo en este caso voy a coger ese la de abajo que se llama Rail Revolve, ¿sí? Revolución por carril. Le doy clic ahí. ¿Cuál es la curva de perfil que usted va a rotar? Esta.
Bien, Enter cuando termine de seleccionar. Perdón. Esta. Ahora seleccione la curva de carril. Esta. Ahora, inicio del eje de revolución. Este aquí, final del eje de revolución. Este acá. Entonces mire lo que hace la figura. ¿Ya? Y esto puede tener cualquier forma, ¿no? No necesariamente puede ser una forma geométrica o tiene que ser una forma geométrica. Entonces puede generar así. Entonces uno ya con esto se abre aún más el panorama. Un ejemplo. Digamos que yo quiero crear un ducto bueno, no el ducto, sino la rejilla, esta rejilla. La rejilla de ventilación de un ducto de aire acondicionado. Yo quiero hacer este tema. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. Yo cojo y hago la silueta de todo esto y le digo que mi carril sea un cuadrado. Lo voy a hacer acá rápidamente. Por ejemplo, vengo aquí en la vista frontal. Vale, cuidado lo que voy a hacer. Esto viene una parte plana y un ángulo. Entonces vengo acá y lo traslado. Parte plana y un angulito. Luego lo que voy a hacer es generar un offset de esa pieza. Vamos ahí. Y hago esto. Entonces selecciono todo. Quito esto, quito esto. Esto lo voy a descomponer. Y luego lo que hago es, bueno, mírense aquí, intersección. Y les voy a enseñar a utilizar el Smart Track. El Smart Track lo que hace es que él me coloca este punto de referencia y mire que yo puedo extender el mouse ahí y tengo la línea recta. Entonces voy hasta que se junte con este intersección. Entonces lo dejo ahí. Perdón, que no le di. Listo. Ahí quito este pedazo. Bueno, entonces tengo esta parte allí. Los voy a unir. Y ahora vengo acá y le doy clic aquí donde dice copiar. Pues quiero que me copie este objeto y lo ponga aquí. 2, 3, 4, 5. Vamos a ver cuántos tiene este. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Y luego aquí lo que voy a hacer es esta formita de acá. Entonces vengo, clic acá, coloco aquí, luego acá y luego aquí ya para cerrar. ¿Sí? Subo un poquitico acá. Listo. Entonces ahí ya tengo toda la silueta. ¿Sí? Mira entonces lo que voy a hacer. Selecciono, bueno, me falta el carril. Cojo un cuadrado desde el centro, rectángulo desde el centro. Centro del cuadrado, final del cuadrado. Entonces me queda ahí. Mire que ahí tengo las dos cosas. El carril o la sección transversal pues y el carril. Entonces ahí voy a coger revolución. Perdón, era revolución por carril. Revolución por carril. Entonces, ahí ya le pasé seleccionado el primer el primer dato. Ahora me dice cuál es el carril. Este acá. Perfil este. Ay Dios. Perfil este. Carril este. Lo que me faltó fue el inicio del eje de revolución. Este acá. Final del eje de revolución. Este aquí. Entonces mire que ahí se crea. ¿Sí? Que es esta misma figura que tengo acá. Entonces, bueno, ¿qué tantas cosas puedo yo crear con esto? Pues todos los objetos que puedan ser simétricos desde el centro, es decir, en rotación. Piensen en 3 objetos y los vamos a desarrollar en lo que queda de clase, es decir, en los 45 minutos que quedan de clase. Y si ustedes tienen inquietudes, entonces activan el micrófono y me llaman y si quieren me comparten pantalla para saber cuál es la dificultad que tienen. ¿Listo?
Esos 3 objetos va a ser la primera nota de trabajo en clase. Entonces, para la próxima clase, espero que con la práctica de estos comandos los puedan tener listos. Bien, listo. Entonces arranquemos y ya. Y bueno, cualquier inquietud que tengan, entonces me preguntan.